Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Análisis Educación. Los saluda Roberto Briones Jiménez. Antes de iniciar con el programa de hoy, les recordamos que puede escucharnos a través del 1190 AM del dial y puede sintonizarnos en tiempo real a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. Iniciamos con el programa de hoy. Amigos y amigas, ¿cómo están? Cuánto gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo programa de Mesa de Análisis Educación. Los saluda Roberto Briones Jiménez. Y el programa de hoy está dedicado precisamente al conocimiento acerca de una de las instituciones más importantes en educación de este país, que son los tecnológicos, los institutos superiores de educación tecnológica. No hemos hablado mucho del tema en los últimos meses, entonces hoy he querido traer a ustedes, a la consideración de ustedes, a uno de los tal vez conocedores más amplios de este tema aquí en nuestro país, que es el doctor Roberto Tolosano Benítez, rector del Instituto Superior Bolivariano de Tecnologías de Guayaquil, un instituto muy acreditado desde el año 99, doctor, que usted está a cargo. Así es. Y que ha desarrollado un interesante proyecto, pero antes de comenzar con la entrevista al doctor Tolosano, que lo tenemos aquí en el set, vamos a ver un reportaje preparado especialmente. Entre los 3 niveles de formación académica que imparten las instituciones del sistema de educación superior en el país está la instrucción técnica o tecnológica. Así lo aclara la Constitución Política del Ecuador en su artículo 352, donde indica que el sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos. Dichos institutos tecnológicos están distribuidos por todo el país. Según la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en Ecuador hay 282 centros tecnológicos vigentes, 72 de ellos ubicados en Pichincha, 35 en la provincia del Guayas, 23 en el Chimborazo y el restante en otras provincias. La finalidad de los centros de estudios experimentales, tal como lo indica la Ley Orgánica de Educación Superior, es formar profesionales en disciplinas técnicas y tecnológicas, en un lapso de 2 años para el título técnico y 3 años para el tecnológico. Entre las profesiones que destacan consta la carrera tecnológica en soldadura, en construcción, en fabricación de calzado, en floricultura, en biotecnología, en planificación y gestión del transporte terrestre, asimismo como fotografía, diseño en modas, entre otras. Gran parte de los institutos tecnológicos son particulares, es decir, el estudiante paga una matrícula y una mensualidad durante el tiempo de estudio, aunque existen los centros públicos en donde su ingreso es mediante el Examen Nacional de Educación Superior. Se prevé 2 razones por las que los jóvenes eligen estos centros de estudios. Una de ellas es porque resulta más económico que una universidad particular, debido a que sus pagos mensualmente fluctúan entre $100 a $200. Y la segunda porque no existen ciertas carreras dentro de las universidades, como diseño en modas o construcción. Para Mesa de Análisis, José Daniel Acosta. Bueno, doctor Tolosano, ¿cómo está usted? Gracias por venir aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Bueno, usted ha desarrollado un interesantísimo proyecto con el tecnológico, ¿verdad? Yo quisiera que nos cuente, así como vimos en el reportaje, pues que los tecnológicos nacen por una necesidad evidente de nuestra educación, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo lo ve usted, esta necesidad de tener tecnológicos. Bueno, la necesidad, uno de los primeros centros de estudio en el país fue un instituto, allá por el inicio de 1905 aproximadamente. Eloy Alfaro fue uno de los que pensó que los institutos deberían de ser parte del sistema de educación superior. Y no se diga el día de hoy, ¿no? Estamos en el 2014, indiscutiblemente el panorama que nos ofrece las tecnologías nos permiten integrarnos fácilmente a esa labor, pues, a esa fuerza productiva que necesita el país.
Sí. para cumplir obviamente las visiones y las misiones que están establecidas en el plan de buen vivir. Bueno, lo que primero saco como conclusión es que esto no es nuevo, el concepto ya fue ideado por nuestros grandes políticos y padres de la patria, si se puede decir, en Eloy Alfaro. Así es. El concepto ya venía desde allá. Así es. Y entonces ahora se ha ido mejorando con todas estas personas que, como usted, ha intervenido positivamente. Yo he manejado institutos superiores y debo reconocer que el suyo tiene un altísimo mérito, doctor Tolosano. Actualmente tienen más de 8.000 estudiantes. Cerca de 10.000 estudiantes. Cerca de 10.000 estudiantes, y estudiantes que yo puedo evaluarlos cuando le comentaba fuera de cámaras, ¿no? Sus estudiantes están, por ejemplo, en un asilo muy conocido al que voy permanentemente y son de muy buena calidad los chicos, ¿eh? Bueno, nosotros hemos desarrollado, digamos así, dentro del proceso de enseñanza por aprendizaje, que los estudiantes tienen que vivir la experiencia profesional dentro del estudio. Y para ello las prácticas profesionales, las pasantías son fundamentales en ese sentido. Entonces, y a través de convenios que mantenemos con diferentes instituciones, hospitales, los Ancianatos. los ancianatos nos ha permitido que nuestros estudiantes, una gran cantidad de horas, yo diría que alrededor de 600 horas dentro del proceso que ellos realizan, pasen justamente viviendo esta experiencia. Bueno, inicialmente hace muchos años los institutos estaban a cargo del Ministerio de Educación, ¿verdad? La ley hace algunos años ya ubica a los institutos superiores como parte del sistema de educación superior, doctor. Bueno, la Constitución del 98 es la que produce este cambio, ¿no? A muchos no les gustaron, pues obviamente, ¿no? Y en cierta forma tenían sentido, porque en el 98 los institutos realmente considero que no cumplían plenamente con la finalidad. Y obviamente no existía un sistema de evaluación y acreditación que existe ahora. Entonces, bueno, se pensaba de que muchos de ellos no tenían realmente el fin, no estábamos de pronto desarrollados como quizás algunos ya lo estemos. Y con la ley del año 2000 ya se consideraba que deberíamos de ser evaluados, algo que finalmente se dio luego de 14 años. Yo considero que realmente pasó mucho tiempo. Sin embargo, ahora en el 2014 podría yo decir que conozco casos de institutos similares al nuestro que han tomado muy en serio esta responsabilidad social que nos dio la Constitución del 2008 y nos da también la ley del 2010. Bueno, me parece que es algo fundamental, yo que he estado también muy de cerca en estos institutos, la razón de ser del instituto, ¿no? Para mucha gente en el Ecuador tal vez no conozca, y por eso el objetivo del programa, me apresuraba que la gente, el común denominador de nuestros ecuatorianos que nos escuchan y nos ven todas las semanas, pues sepan realmente qué es un instituto superior tecnológico, la importancia que tiene para la matriz productiva, doctor, que eso es lo que se está hablando ahora tanto, y como con tanta calidad como cualquier universidad, siempre y cuando se maneje de acuerdo a lo que se espera de los estándares internacionales de calidad, que han sido... Ustedes acaban de pasar una medición, doctor. Sí, acabamos de pasar bueno, en realidad todos los institutos en el país acabamos de pasar la evaluación, que es la antesala de la acreditación. Es una forma de ir midiendo dentro de una matriz de evaluación cómo están los diferentes componentes. Por decir, en la parte posacadémica, si cumplimos, si nuestros docentes son de calidad, si tienen un cuarto nivel, por ejemplo, si son contratados realmente a tiempo completo, si el instituto cumple con todas las responsabilidades que exige la ley para lo que es un docente. Si el instituto tiene, por ejemplo, todos los laboratorios que se requieren, si las bibliotecas, si las bibliotecas
cumplen con los estándares, si existen la suficiente cantidad de libros, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, el instituto no solamente que mantiene la cantidad de libros que exige la ley por estudiante, sino que tiene bibliotecas digitales, por ejemplo. Es el único instituto, lo puedo decir, que nos preocupamos en darles los sistemas de libros, el sistema de los libros pues, digitales, que nos permite estar conectados, digamos que en línea, con las diferentes universidades para tener las últimas modificaciones en los diferentes programas, por ejemplo. Bueno, mire, doctor, lo que usted acaba de mencionar, que lo tenía en mi agenda para el tercer segmento, ya nos adelantamos, pero qué bueno. No es posible hacer ciencia, y ustedes sí la hacen, no es posible hacer tecnología y ciencia, investigación, si es que no tenemos acceso a las grandes bases de datos, ¿verdad? Y eso se logra a través de la tecnología. Sí, quizás aquí hay que hacer una aclaración. Los institutos formamos parte de un sistema y en el sistema están las universidades, obviamente, las politécnicas y los institutos superiores. Y los institutos también hacemos ciencia. Sí, claro. Alguien puede pensar que no tenemos la necesidad de hacerlo, al contrario. Nosotros tenemos que estar con la ciencia día a día. Y en ese sentido el instituto tiene que hacer una inversión que más allá de estar establecida en la ley, es una responsabilidad nuestra. Pensar siempre que lo que estamos haciendo es un servicio público, y hay que decirlo así claramente. Aunque en el caso nuestro, que somos una institución que no recibimos dinero del Estado, pero sí los recursos son invertidos a favor de nuestros estudiantes. Correcto. Porque ese es el fin, como le decía. Sí, sí. Doctor, y aquí en el Ecuador, usted también está en la directiva nacional de los institutos, ¿verdad? Bueno, actualmente no. Estuve hasta hace 10 años. Sí, aquí en Guayaquil, por ejemplo, hay institutos superiores que son privados, como el suyo, y hay otros institutos superiores que son públicos. Así es. Entiendo que los públicos cada vez han ido, digamos, reordenándose de manera que queden menos. ¿Tenemos todavía institutos tecnológicos públicos? Claro. Principalmente los institutos públicos son los institutos pedagógicos y los de artes, por ejemplo. Y también existen institutos que no están en esa línea, pero también existen. En algún momento los colegios fiscales grandes se convirtieron, digamos, adicionaron ese servicio. Parece que no funcionó bien. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo está ahora eso? Bueno, el por qué lo hicieron, bueno, en realidad ya es un tema... Sí, eso fue un tema ya político. Es un tema... pero yo entiendo que hoy en día ya se logró separar lo que es el instituto de lo que fue pues el colegio. Ajá. Porque son dos objetivos diferentes realmente. Totalmente. Entiendo que en ese sentido el gobierno también ha trabajado y está trabajando. Correcto, muy bien. Amigos y amigas, vamos a un corte hoy con este programa tan interesante para que todos nosotros en todo el Ecuador y fuera del Ecuador conozcamos que aquí, en nuestro país, las universidades están siendo evaluadas, también los institutos, y que la calidad de la educación también hace que tengamos que hablar de este tema. Miles de ecuatorianos están asistiendo a estos grandes centros de ciencia y tecnología que se llaman institutos superiores en el Ecuador. Regresamos con más el próximo segmento. Gracias. La CENESID realizó una inversión de $308 millones en la reconversión de 40 institutos superiores técnicos y tecnológicos públicos en todo el país desde el 2013. Amigos, volvemos a este programa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando sobre los institutos tecnológicos con el doctor Roberto Tolosano Benítez, que además es ingeniero en sistemas de información de la Escuela Superior Politécnica. Por lo tanto, estamos hablando pues con un profesional que ha desarrollado su carrera conforme a los tiempos, doctor Tolosano, porque el tiempo a uno le demanda esfuerzos y cambios, ¿verdad? Y va escogiendo el camino. Usted comenzó en sistemas de información y ahora pues es un
PhD, un doctor en administración, En ciencias ciencias administrativas. Pero aparte de eso es un educador, pues, ¿no? Va a desarrollar su concepto de educador. Y parecería que ese es el denominador del mundo actual, ¿verdad? Diversificar mucho el área, ¿no?, de aprendizaje. Yo diría que al inicio uno a la edad temprana tiene una idea de lo que va a ser su vida, ¿no? Pero a medida que uno va desarrollándose profesionalmente se da cuenta de que existen otros elementos que van formando parte de su vida y en cierta forma le va creando una necesidad, ¿no? Y creo que es el caso de todos nosotros. Pero qué bueno, usted lo ha definido muy bien, porque en muchos casos es algo real, doctor, que hay personas que comenzamos, como yo también, yo comencé en la medicina, pero poco a poco me fui orientando conforme a la necesidad del mundo y a las oportunidades también, ¿no? Porque la vida le da oportunidades a uno y debe cogerlas o no cogerlas, pero de eso depende el éxito. Doctor, usted me hablaba fuera de cámaras que asimismo usted tiene estudiantes que van a complementar estudios al tecnológico, aparte de los que siguen regularmente la carrera. Sí. Explíqueme algo ese tema de la complementariedad. Bueno, a través de entrevistas personales con los estudiantes, muchos de ellos, por ejemplo, estudian medicina, pero ven la necesidad de entender o comprender o asimilar los conocimientos a nivel de lo que sería, de lo que es enfermería, por ejemplo. Ajá. Porque siendo dos carreras afines, pero no hacen lo mismo, ¿no? Y de esos casos tenemos algunos, muchos. O casos de chicos de la Politécnica que, por ejemplo, estudian una carrera que tiene que ver con la parte de sistema, pero también estudian administración. Y así podemos darles una cantidad de fórmulas que se han venido dando, pero realmente lo hacen ellos, chicos muy pensantes, porque ven que realmente el estudiar la tecnología es un complemento a las carreras académicas que están siguiendo en sus centros de estudios. Entonces ese es otro valor agregado de los institutos superiores tecnológicos, la posibilidad de darle al estudiante ese complemento que es obvio, doctor, y qué bueno que lo estamos conversando, porque muchos de mis estudiantes me preguntan a veces, ¿y qué más debería saber yo para ser médico, no? Y yo les digo, bueno, tal vez un poco de filosofía, algo de psicología, algo de administración. ¿Y a dónde acudimos? Porque las universidades suelen ser así como que muy difíciles para poder tomar materias que yo quisiera tomarlas. Y los tecnológicos y superiores, los institutos superiores parecen ser mucho más flexibles en ese tema, ¿no? Bueno, nosotros aplicamos la ley y la ley nos dice que podemos tener un sistema de estudios por créditos. Ajá. Y esta parte hay que entender los créditos académicos, ¿no? Porque si la ley nos permite los créditos, eso significa que uno puede escoger las asignaturas, los niveles de diferente manera. Eso no ocurre con las universidades. Las universidades, si bien es cierto, trabajan por crédito, pero se rigen a una malla, por ejemplo. Exacto, a eso me refería. Sí. Claro. No sé si es porque lo interpretan de otra manera o de pronto porque son más grandes y le significa cambiar la estructura académica implicaría hacer algunos cambios. En el caso nuestro no. Nosotros aplicando la ley siempre, como yo le digo, y los reglamentos, nuestro sistema no tiene esa flexibilidad. Que es algo muy positivo, doctor, porque en este momento para todos nuestros amigos en todo el Ecuador, pues es evidente que hay chicos que requieren complementar con otras habilidades su aprendizaje universitario, y esta puede ser una gran oportunidad que brindan los institutos superiores tecnológicos, ¿no? Me parece interesante de comentarlo para todos y que conozcan que puede haber esta oportunidad. Doctor, hemos hablado de la malla, de la flexibilidad. Ahora es muy difícil que alguien pueda abrir un tecnológico, se requieren igualmente las mismas especificidades que para las universidades. Sí, son las mismas exigencias. Las mismas exigencias, ¿no? Los mismos pasos a seguir. Sí, lo cual hace que pensemos bien que se están haciendo las cosas seriamente. Bueno, yo diría más bien que por la salud del sistema. Se tiene que hacer de esa manera. Fíjese usted que antes del año 2000 no existía en el país la posibilidad de acreditar una posuniversidad. ¿Y qué sucede cuando uno viaja ahora a otros países y nos damos cuenta que nuestro sistema funciona y que nos ha permitido consolidarnos?
y vemos de que en otro país no existe, por ejemplo, lo que se está dando acá en el país, vemos, wow, ahora sí entendemos por qué la acreditación es necesaria. Doctor, yo que me muevo en el campo educativo, siempre me quedan dudas y temores acerca de no estar formando educadores. ¿Es posible que los tecnológicos, los institutos superiores aporten hacia la formación de maestros? Porque vivimos una escasez terrorífica de maestros actualmente, ¿no? Y yo creería que los tecnológicos pudieran ser una muy buena oportunidad para formar maestros que, como yo, por ejemplo, comenzaron en otra área, pero que necesitan mejorarse, no necesariamente en una gran universidad que le va a demandar una malla estricta durante 8, 5, 6, 7 años, sino más bien en un tecnológico cuya calidad es buena, muy buena. Bueno, este gobierno imposibilitó, vaya a poner redundancia, a los institutos privados a hacerlo. Es una de las áreas que ha concentrado el gobierno como algo suyo. Y también esa parte pues es entendible. Entendible. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo formamos a nuestros docentes? Lo hacemos a través de un programa doctoral de 4º nivel. Eso le quería preguntar, porque usted ya va para 60, más de 30 profesores. 30 aspirantes ya que están en un proceso que inició hace cerca de 2 años y 30 que acaban pues de iniciar, ¿no? ¿Están haciendo su doctorado? Doctorado en ciencias pedagógicas. Qué bueno, doctor, lo felicito porque ese es el camino que lleva a mejorar, ¿no? ¿Tienen algún convenio con universidades extranjeras? Sí, nosotros tenemos un convenio con la Universidad Fran País García y con la Universidad de Oriente, 2 universidades pedagógicas e importantes en la República de Cuba. Muy bien, inclusive usted está constantemente en comunicación, ¿no? Soy parte realmente del doctorado. Del doctorado, y también como estrategia propia nuestra, el hecho de asistir a todos los congresos a nivel internacional y formar parte de las diferentes redes también, que nos permite estar vinculado permanentemente con lo que se realiza, con lo que se ejecuta a nivel de otras universidades de otros países. Hay muy buena relación entre las universidades aquí ahora. ¿Es igual en los tecnológicos? ¿Existe una buena, armónica relación entre los tecnológicos? Sí, porque en definitiva hay tantas cosas que hacer, y si lo vemos desde el punto de vista tantas necesidades. Yo diría que más bien depende de las políticas del gobierno. Que el gobierno nos permita hacer o seguir participando en áreas que ellos consideran que es la parte sensible, por ejemplo, pues en salud. Nosotros hemos presentado algunos proyectos en áreas de salud y están conscientes de que la salud es la prioridad número 1 dentro del plan del buen vivir, por ejemplo. Así es. Sin embargo, existe una cantidad de... Yo voy a tratar más bien a decirlo como obstáculo y no como traba. Obstáculo. Y yo diría que es consciente también, ¿no? Porque el gobierno está esperando a ver cuáles son los resultados de esa evaluación. Yo diría que más bien, pero sin embargo, yo soy de la idea de que vamos a tener que esperar mucho para eso, porque si bien es cierto, se lo hizo hace como un mes atrás, pero los resultados van a tardar muchos meses. Y el país no puede esperar. Yo diría que si un instituto ya viene caminando en ese sentido, se tiene que dar todas las facilidades. Y como le digo, hay otras áreas más que queremos nosotros pues hacerlo, como la parte mecánica, la parte de la tecnología, por decir, petróleo, y tecnologías que tengan que ver con el campo, por ejemplo. De acuerdo, agroindustria. Industrias, pero son grandes inversiones. Sí, doctor. Y no es tan sencillo decir, voy a plantear un proyecto para que luego el gobierno lo piense mucho. Bueno, en el Ecuador vivimos una notable escasez de tecnólogos, ¿no? Notable escasez. No tenemos un buen experto en mecánica. Tenemos ingenieros mecánicos, pero están en otro nivel, ¿no? Necesitamos tecnólogos, como en Alemania, ¿no? Bueno, Alemania tiene Alemania, Brasil y Chile. ¿Y Chile? En Sudamérica los referentes son Brasil y Chile. Yo me inclino más por Chile, porque en Chile los técnicos ya tienen sus especialidades. Por eso yo tengo un técnico en enfermería especializado en pediatría o en quirófanos, por ejemplo. Eso solamente lo tengo pues en Chile. Nosotros
nosotros no tenemos esa visión aún. Hacia allá tenemos que avanzar, ¿no? Yo diría que sí. Yo considero de que eso es un proceso, ¿no? En lo único que yo estoy un poco pues contrario es que el proceso va muy lento, nada más que De eso. acuerdo. Bueno, no hay tiempo, doctor, ¿verdad? La vida es tan rápida, el Así Ecuador es. necesita tantos cambios y por eso es entendible el esfuerzo y a veces hasta el interés que tienen nuestros gobernantes, porque las cosas resulten, porque no hay tiempo, porque es necesario avanzar. Vamos a hacer una nueva pausa. Les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico mesadeanálisis@ucsgrtv.com. Antes de irnos, los dejamos con un dato informativo y regresamos con más. Los centros de estudios tecnológicos son heterogéneos y albergan desde 500 hasta más de 1000 estudiantes, aunque hay otros con números más pequeños que están al borde de desaparecer. La verdad es que estamos hablando, amigos, de los tecnológicos con el doctor Roberto Tolosano Benítez y la verdad es que aquí extra cámara conversábamos profundo sobre estos temas apasionantes. Al doctor Tolosano está muy motivado con el tema educativo, se ha entregado totalmente a su trabajo formando estos jóvenes que son más de 10.000 jóvenes y no tan jóvenes que se educan en el Instituto Superior Bolivariano de Tecnologías. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención es la inversión, doctor Tolosano, sí, que es una inversión enorme. Mucha gente cree que los dueños de instituciones privadas se hacen millonarios, pues en lo único que somos millonarios es en los glóbulos rojos, porque realmente este es un trabajo para dar, para formar, con el retorno natural que debe tener toda inversión, pero de hecho no es, como ha dicho el doctor Tolosano, no es por lucro. Usted tiene más de 30 profesores formándose en doctorado, casi 60 ahora, ¿no? profesores, que es una cifra notable. Eso es inversión en el talento nacional. Claro. Y es una inversión 100%, o sea, 100% que lo cubre pues el instituto. ¿En eso no hay ayuda estatal? No, y no, la verdad, quisiera que tampoco lo haya, porque no quisiera que el día de mañana de pronto nos quieran prestar nuestros doctores. Yo también, yo sí me considero también millonario, más allá de los glóbulos rojos. Son las satisfacciones. Sí, claro. Da un gusto visitar sitios, lugares y encontrar siempre a un estudiante, o que está pues en proceso o que se haya graduado. Y es muy interesante porque uno se da cuenta ahí como el tiempo va pasando, ¿no? Sí. No me siento viejo, pero sí es una enorme satisfacción. El instituto y los directivos han cumplido con la ley. Insisto en esta parte, porque sí, la ley establece que los edificios, por ejemplo, que las computadoras, que las bibliotecas, los libros, todo tiene que estar a nombre del instituto. ¿Cuántos campus tienen ustedes? Nosotros tenemos actualmente 4 campus. 4 campus. En Guayaquil todo. En Guayaquil tenemos 3 y acabamos de adquirir el antiguo edificio, digamos, el campus que fue del Liceo Maharishi en Durán. En Durán. Es enorme, eso es muy grande. 72.000 metros cuadrados estamos rebajando. Pero doctora, ahí hay que hacer una inversión enorme también. Estamos, ¿no?, haciendo, porque el ánimo nuestro es crear un campus que mantenga y que tenga los estándares de calidad. Ese sitio es estratégico, porque ahí convergen no solo miles, cientos de miles de personas, porque Durán ya pasa a los 300.000, facilito, según el último. Según la alcaldesa, sí, que conversé con ella hace pocos semanas atrás, se acercan los 600.000. Es muy probable que sí, doctor. Confluye tanto allí y ese sitio me parece estratégico. Qué bueno. Y también yo quiero rescatar para nuestros amigos que nos ven, este es el talento ecuatoriano, pues amigos. O sea, a veces con el respeto que se merecen todos los doctores y todos los maestros que vienen de otros países, en el Ecuador tenemos talentos y talentos enormes.
Yo quería presentar al doctor Tolosano porque es un hombre muy exitoso y además es un hombre que trabaja para bien de los estudiantes. Pero así como el doctor Tolosano, presentamos semanalmente extraordinarios talentos ecuatorianos, entonces hay que valorarlos, ¿no? Hay que apoyarlos. Mire, a veces no trabajamos para que nos vean como una vitrina, ¿no? Trabajamos por la convicción de hacer las cosas bien y por el país. Sí, ese es el punto, doctor Tolosano, porque si hay apoyo a estos talentos, hay apoyo al país, pues, porque hay 10.000 estudiantes que están siendo servidos. Aquí en la Católica hay 13.000 estudiantes que están siendo servidos. El apoyo que se dé a los talentos ecuatorianos es apoyo a los ecuatorianos. Bueno, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, siempre hemos considerado que tenemos que apoyar al docente para que se forme como doctor. Así es. Mire, sin ser una persona que cuestione otro. Yo no entiendo cómo las universidades públicas, por ejemplo, que tienen presupuestos que nos superan, 2-1, 3-1 quizás, no invierten en doctorados para sus docentes y prefieren traer doctores de otros países, por ejemplo. Que no siempre son los mejores, porque los mejores se quedan allá. No van a venir a ganar aquí. digo yo, esta es mi palabra. Sí, pero en todo caso, es simplemente, yo me he puesto pues, a pensar, ¿qué impiden que ellos puedan invertir en ellos, por ejemplo? Habría que ver si de pronto existe un tema político en la misma universidad. Sí, sí. Yo qué sé. Hay algunas, sí, lo que usted dice, las públicas, porque, por ejemplo, esta universidad tiene alrededor de 200 o más PhDs, entre ellos yo, que me estoy beneficiando con los estudios en Cuba, y asimismo tenemos profesores, pero no todas entienden eso, ¿no? Sí. No todas lo entienden, hay que apoyar eso. Todo apoyo a un maestro es apoyo al Ecuador, porque ahí ese maestro se queda acá y desarrolla acá. Correcto, y hay otras universidades públicas que prefieren enviar a un docente a una universidad de estas prestigiosas. ¿Cuánto costará? ¿No? 200, 300 mil dólares. Oiga, yo con ese presupuesto hago maravilla, sinceramente. Sí, hay que optimizar. Sí, ¿no? hay que ver las cosas desde el punto de vista de que el recurso tiene que ser optimizado, utilizado en el momento y en el tiempo. Sí. Quizás esa es la ventaja nuestra, ¿no? De manejar ese presupuesto conscientemente. Bueno, usted es un administrador, su maestría es, su PhD es en ciencias administrativas. Claro. Y realmente el ejemplo para seguir son las instituciones que se manejan con presupuestos exiguos, ¿no? El modelo de instituciones que han salido adelante, aún a pesar de la falta de bonanza, ¿no? Porque manejar una institución en época de bonanza, cualquiera, ¿no? Así es. Pero el problema es cuando se maneja cuando no hay. Cuando no hay es cuando realmente se hace administración. ¿Verdad que sí? Así yo digo. Dígame algo, en los tecnológicos, ¿cuáles son las áreas en las que en el Ecuador están trabajando para formar recursos? ¿Cuáles son las principales áreas que trabajan los tecnológicos para formar el recurso? Creo que salud es una de ellas, ¿no? Salud, sí, pero le cuento que hay mucha restricción. Los organismos que nos controlan son muy renuentes. Me pena tener que decir esto al aire, pero hace días me topé con algunos miembros del CES y uno de ellos dijo, esa es una de las áreas, esa parte no me convence, dijo así, como que los institutos no podemos hacer salud. Nosotros podemos hacer salud, ¿cierto? En tanto en cuanto cumplamos la reglamentación. Pero claro, yo como médico le digo, claro, hay tanto por hacer en salud, doctor, tanto. No, y lo más gracioso de todo es que están conscientes que hay un déficit enorme de profesionales en el área de la salud. Sí. En medicina, por ejemplo, en lo que tiene que ver con enfermería, con todo el equipo. Sí, sí, sí. Porque los médicos, las enfermeras y los asistentes, y los técnicos son un equipo. Claro. Y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Un médico podrá ser el médico, pero si no tiene una enfermera pues a su lado. Un camillero, doctor, sí, un camillero especializado, porque el camillero no es que coge al paciente y lo lanza a la camilla, es que tiene que estar preparado para saber cómo hacerlo. Y alguien tiene que hacerlo. Y alguien tiene que hacerlo. Entonces sí, considero que los responsables que manejan pues los consejos tienen que estar conscientes que si tienen alguna duda, lo más sencillo que yo le digo, no, vayan a los institutos personalmente, verifiquen en sitio qué estamos haciendo. Bueno, el suyo es creo que es uno de los institutos, tal vez el único en Guayaquil que trabaja en el área de salud. Sí. Sí, porque conozco otros que trabajan en el área de administración. La mayoría realmente trabajan en esa área que de pronto no consideran
campos estratégicos, cosas que la administración más bien yo diría que es la que converge en muchas cosas. Ya. Salud, administración, algunos trabajan también en finanzas, ¿no? Finanzas, sí. Estamos trabajando también, no es el caso nuestro, pero sí en lo que tiene que ver con la parte de pues los chefs, por ejemplo, hay muchos institutos que se han desarrollado, turismo también estamos haciendo, y una cantidad de carreras en esa área, pero no son las áreas que el país de pronto en este momento requiere, ¿no? La matriz productiva nos orienta a pensar que necesitamos mejores mecánicos, mejores electricistas, mejores tecnólogos en qué sé yo, en alimentos, doctor. Sí, expertos en producción y en manejo de la parte pues agroindustrial. No sé, hay una cantidad de cosas. Yo diría que está la ley, están las personas, pero lo que nos hace falta es una entrevista, como yo digo, un encuentro entre institutos con los responsables de los consejos y tener una conversación realmente que sea muy fluida, ¿no? Eso no ha ocurrido desde hace mucho tiempo, le cuento. Yo creo que hay que ir con el corazón abierto y con la mente lúcida, abierta, a ver que estamos conversando entre ecuatorianos por el bien del país. En ocasiones uno va a las reuniones con algo, sabe que este quiere sacarme algo, este quiere algo. No, hay que ir a las reuniones con la mentalidad abierta, pensando que las personas que asisten, directores de tecnológicos, rectores de universidades, rectores de tecnológicos, van allí a hablar de lo mejor del país, sacar lo mejor para el país, que somos todos, ¿no? O sea, el país es de todos. Entonces hay que pensar así. Yo lo veo con esta pasión, doctor, lo siento así, es porque me parece que hay miles de ecuatorianos que necesitan ese trabajo de ustedes. Sí, y si las cámaras pues me permiten, yo hace muchos años que venía escuchando con los institutos son de San Juan, que los institutos no hacen las cosas bien. Yo diría más bien ahora de que también se digan las cosas como son. Es decir, hay institutos que realmente han hecho las cosas bien, que se han transformado también los institutos, y que es hora que los institutos empecemos a ser vistos como realmente somos. Somos centros de estudios superiores, no del nivel de las universidades porque no podemos hacer la parte de pregrado. Pero igualmente importantes. Pero tenemos una cantidad de créditos que son reembolsables a las universidades importantes y que en todo caso ya es hora que se entienda que es una de las alternativas, yo diría una de las alternativas válidas. Claro. Yo tengo muchísimos estudiantes que antes de ser ingenieros médicos fueron técnicos. Sí. Y ese es el camino. Yo, doctor, creo que cuando hablamos, por ejemplo, de escuelas de Zaguán, porque se ha hablado también de eso, de jardines de jardines de infantes, antes se hablaba de Zaguán. Bueno, pero ¿quién les permitió abrir? Pues, o sea, ahí tenemos que remontarnos al origen, ¿no? Alguien tuvo que permitir dentro de la ley que eso funcione. Entonces tampoco es toda la responsabilidad de estas escuelas, colegios o tecnológicos, pero también, como usted dice, hay que reconocer a las que están haciendo bien las cosas, porque también las hay. Hay instituciones que lo hacen muy bien. Bueno, amigos, es momento de hacer la última pausa, pero antes les contamos que usted puede ver nuestra programación en tiempo real desde su teléfono celular. Ingrese a la página web www.ucsgrtv.com y descargue esta aplicación. Antes de irnos veremos un dato informativo y seguiremos con este tema apasionante de los tecnológicos y cómo funcionan y para qué funcionan aquí en el Ecuador. Ya regresamos. El CEACES tiene identificado 15 institutos de artes y conversatorios superiores. Sin embargo, existen carreras de artes en otros institutos de nivel técnico y tecnológico que serán evaluados hasta finales de este año.
doctor. Y bueno, amigos y amigas, en Mesa de Análisis y Educación estamos hablando aquí, en este programa hemos estado conversando con el doctor Roberto Tolosano Benítez, que es el rector del Instituto Superior Bolivariano de Tecnologías de Guayaquil, un instituto muy acreditado. Estamos conversando a propósito de qué es un instituto superior, qué carreras ofrece, cuál es la perspectiva para los ecuatorianos, y si acaso ustedes, amigos y amigas, están pensando ya en orientar a sus hijos hacia la educación superior, sepan que hay dos alternativas. La primera, las universidades, y la otra primera es los tecnológicos superiores. O sea, usted tiene dos alternativas, cada una de ellas válida y cada una de ellas con toda la legalidad que nuestro Estado constitucionalmente permite, y que usted como padre y madre debe orientar a este chico para que pueda ver esas alternativas y escoger la que mejor le parezca. Entonces, es menester que sepan eso. No es solamente la universidad, sino también los institutos superiores, la oportunidad para los chicos, doctor. Bueno, ¿qué se viene para los institutos en la mejora continua? Porque ya vienen elecciones de los representantes de los institutos, y sí veo, doctor, como en el caso suyo, otros institutos de Guayaquil con un afán evidente de mejoramiento, ¿no? Y también he visto otros pequeñitos que han desaparecido. ¿Verdad? Sí, han desaparecido. Sí, bueno, yo veo con muchísimo optimismo cómo los institutos nos hemos venido desarrollando. No hemos sido el único, por cierto. No son los únicos, claro. Pero es bueno, yo siempre digo, los institutos somos una familia, y lo seremos porque nos ha costado realmente. Esta transferencia, por ejemplo, que se gradúa un tecnólogo con usted, un técnico superior, un tecnólogo con usted, de acuerdo al sistema ecuatoriano, puede hacer transferencia a cualquier universidad. Sí, eso depende eso depende ahora de dos cosas, de la universidad que lo reciba y de un reglamento que se estableció hace poco, en el cual establece ciertas equivalencias, por decirlo así. Pero en todo caso existe. Bueno, doctor, me consta que hasta internacionalmente son aceptados los títulos. Sí. Estuve en un tecnológico guayaquileño en algún momento trabajando, y pues tenía vinculaciones con Estados Unidos, y muchos de estos tecnólogos iban a estudiar a Italia su posgrado, ¿no? Sí, en Eso es realidad factible. depende también de cada país y de la visión que le dé y del valor o del peso que tienen por los estudios dentro del país. Si en el Ecuador no le damos un peso, difícilmente vamos a ser reconocidos. Pero contrariamente a eso, sí somos reconocidos. Claro, por supuesto, porque está legalmente establecido Así eso. es. Entonces, una cosa, doctor, es que los tecnológicos están pertenecen al sistema de educación superior, sus títulos son igualmente válidos, Sí. sus títulos son legalmente bien puestos, y además con ese título vamos a mejorar el país, porque se necesita las personas que están estudiando en esos tecnológicos. Yo diría que se necesita muchísimo, más de lo que creemos. Lo otro, doctor, es que es que los tecnológicos están muy preocupados, los institutos superiores, porque así se debe llamar mejor, institutos superiores, estamos preocupados por formar el recurso humano, ¿verdad? Los maestros, Sí. por ejemplo. ¿Hay alguna exigencia para ustedes de tener maestros con determinada titulación? Sí, sí, por supuesto, pero más allá de que esté establecido pues en la ley, es una exigencia de la institución, en este caso nuestra. Nosotros consideramos que toda inversión que se haga en el docente inmediatamente se va a ver beneficiado a nuestros estudiantes. Sus estudiantes que están en el área de ciencias de la salud, que son los que más conozco por mi afinidad, en ciencias administrativas también. Administrativa y sistemas Y también. sistemas. Son tres áreas en las que usted trabaja Sí. en lo personal. Sí, pues no, ¿para qué más? Ahí hay una enorme cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Sí, hay mucho por hacer. Sí. ¿Qué podría incursionar luego? ¿Qué podría venir luego, doctor? Bueno, una vez que obtengan su título, tratarlos de articular con alguna universidad para que continúen y obtengan su pregrado, ¿no? Los que desearen. Los que deseen, claro. Pero en todo caso, en ese sentido estamos trabajando también nosotros. Una vez que el chico termina su formación con ustedes, debe presentar un trabajo de titulación, igual como Exactamente, con la misma rigurosidad académica. académica. Y ahí quizás sea una de nuestras fortalezas,
porque quienes tutorean o quienes hacen las tutorías a esos estudiantes ya están en proceso de un grado máximo, que en este caso pues es el doctorado en ciencia pedagógica. Y eso permite que los trabajos de graduación sean realmente de calidad. Ellos sustentan ante un tribunal y se suman las horas de práctica. Eso hace que el estudiante salga con una formación integral. Correcto. En el caso nuestro. Sí, sí, claro. Además, la ley establece que esos chicos tienen que hacer un trabajo de titulación que cada organización escoge, ¿no, verdad? Así es. ¿Cuál es el que va a hacer? Ustedes hacen trabajo de investigación. Sí. Ya. Mire, hay muchas formas de hacerlo, por cierto. Sí, hay muchas formas, claro. Unos con un estándar muy rígido y otros con un estándar más flexible, simplemente. Y de prácticas, tal vez. Yo diría que la investigación está en todo. Sí, está en todo. A veces no entendemos esta parte y consideramos que mientras más complejo sea el tema, es, digamos, lo mejor para el estudiante, y no es verdad. Doctor, una pregunta que le quiero hacer, porque se la hago siempre a todos los rectores que aquí de universidades o de tecnológicos, es su relación con los colegios. Porque claro, los colegios, la educación media son sus naturales, les ofrecen el recurso humano. ¿Cómo mantiene usted esa relación con las instituciones educativas medias? Bueno, nosotros a través de contactos directos, a través de ferias que hacemos, como le decía, nosotros hacemos alrededor de unos 3 congresos y una cantidad de ferias propias de nuestros estudiantes, donde asiste una gran cantidad. Invitamos una cantidad de colegios y ellos van y asisten a las ferias y ven el resultado del proceso de formación que nosotros hacemos. Porque en esa feria participan son nuestros estudiantes. Ajá. Y donde simpáticamente se presentan proyectos muy interesantes. Entonces, esa es una forma en donde los colegios realmente se pueden dar cuenta los estudiantes de los últimos años cómo es el estudio dentro de un instituto nuestro. Correcto. Luego también tenemos el tema de la vinculación con la comunidad, que es algo que ustedes le dan mucha importancia. Sí. No, yo le voy a agradecer. Mire, la vinculación es otro de los ejes que establece la ley. Nosotros mantenemos un programa de asistencia para el control de los diabéticos, por ejemplo. Eso está en el campo principal nuestro, sí, en la calle Víctor Manuel Rendón y Pedro Caro, en donde todo el transeúnte puede ingresar, tomarse la presión. Es un servicio. Es un servicio sin costo alguno. Nuestros estudiantes tienen también un servicio médico permanente sin costo alguno, odontológico que también lo tienen. Acabamos de implementar también unos box de podología y permanentemente hacemos programas de vinculación en diferentes cantones, no solamente en Guayaquil. Tenemos programas permanentes en Milagros, en Marcelino Maridueña, lo hacemos en Babahoyo, Loma de San Gentillo, bueno, una cantidad de sitios donde vamos con nuestros estudiantes, con nuestros vehículos, nuestras carpas, sin que ni el municipio ni el gobierno pues participe. Lo hacemos con nuestro propio recurso y le damos salud al sector, en este caso, el sector más desprotegido, ¿no? Cumpliendo con ese pilar de la formación de educación superior en el Ecuador, de acuerdo a la ley, que es la vinculación, ¿verdad? La vinculación, la extensión. Y lo hacemos permanentemente, son programas permanentes. Ya. Vamos a inaugurar dentro de pocas semanas nuestro primer centro de desarrollo infantil para nuestros estudiantes. Quiere decir que una estudiante nuestra que desee llevar, y de hecho es así, a su niño recién nacido, de 2 años, de 3 años, de 4 años, 5 años, lo deja ahí en nuestro centro de desarrollo infantil, estudia las horas que tiene que estudiar y el niño se queda en manos profesionales también. Qué bueno. Y otra forma también de hacer vinculación. Claro, porque hay que vincularse primero con la comunidad más cercana, ¿no? Que son los alumnos, la familia. Y me gustaría hablar, por ejemplo, de las becas, ¿no? Nosotros tenemos un programa de becas muy interesante que beneficia a más de 1000 estudiantes nuestros. Ah, qué bueno. Y somos el centro de estudios privados que más becas al 100% entregamos al gobierno a través del SNA
para que apliquen los estudiantes. Mire Son unas usted, completas. excelente. Bueno, yo quiero agradecerle porque en un programa no podemos hablar todas las maravillas del sistema tecnológico, institutos superiores en el Ecuador. El doctor Roberto Tolosano hoy nos visitó para hablar de este tema y que nuestros amigos y amigas dentro y fuera del país conozcan que en el Ecuador el sistema de educación superior tiene dos áreas, la universidad y los institutos superiores tecnológicos. Entonces agradecemos sus comentarios, le agradezco profundamente, doctor Tolosano, que en la escasez de su tiempo usted pueda venir acá y conversar. Gracias, espero que en otro momento podamos las veces que usted me invite. Claro que sí, será un gusto después de que hagan sus reuniones de tecnológicos. Sí, ojalá el 22 o 23 pues noviembre va a haber una elección muy importante en el cual consideramos que debemos también hacernos presentes. Bueno, entonces después de eso me gustaría conocer los planes de ustedes, ¿no? Amigos, gracias por habernos seguido. Soy Roberto Briones Jiménez. Recuerden que puede escribirnos a nuestro correo electrónico mesadeanálisis@ucsgrtv.com y seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter @mesadeanálisis y en Facebook si lo prefiere con el nombre de Mesa de Análisis. Los esperamos en una próxima edición, su amigo de siempre, Roberto Briones, y este fue el programa Mesa de Análisis Educación. Hasta pronto.